Bueno, gloria a Dios. Dios te bendiga. Felices fiesta para que no nos vimos y estamos muy fin de año. Sé que muchos a veces estamos cargados de actividades estas últimas semanas del año, pero qué bendición que pudiste acercarte a la casa del Señor para adorar juntos, para disfrutar de su presencia juntos, para escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo y para darle gracias al Señor por todo lo que hizo este año, ¿no? ¿Cuántos dicen, no estoy exento de lucha, no estoy exento de dificultades, pero hasta acá me acompañó el Señor? Amén. Hoy quiero hablar un poco de eso y en un ratito vamos a pasar también a los testimonios, a la ofrenda, pero sentí de compartirte esta palabra para que no se te termine el año con una visión distorsionada, porque muchos seguramente llegan al fin de año con este cansancio o con alguna frustración o con alguna deuda personal, no porque todo haya salido mal, sino porque es muy común que nuestra mirada se centre exclusivamente, casi exclusivamente, en lo que no logramos. Y llega esta época del año y tendemos a concentrarnos casi exclusivamente en lo que no alcanzamos. Hacemos como un balance de fin de año que a veces es muy selectivo. Y es selectivo y dañino porque, ¿viste? Hacemos este balance raro, anotamos en grande todo lo que no logramos y en chiquito o directamente ni anotamos lo que sí logramos. Y así nos pasa con las cosas de Dios. Estamos como muy pendientes de todo lo que le pedimos a Dios y todavía el Señor no respondió como hubiéramos querido y lo anotamos en grande y a veces o lo anotamos muy chiquitito o ni anotamos lo que sí el Señor hizo. Y nos pasa como al siervo del profeta, que él veía al ejército enemigo, pero tuvo que venir el profeta a imponerle las manos. ¿Para qué? Para que viera que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en su contra. Y digo, a lo mejor en esta lista tiene que venir el Espíritu Santo a mostrarte que son más las cosas que Dios hizo y está haciendo que las que todavía le falta para vos para hacer. Amén. Así que yo quisiera que vayamos junto al Salmo 27, verso 13 y 14. Salmo 27, 13 y 14. Hoy quiero hablar del calendario de Dios. Salmo 27, versos 13 y 14. Digo, es una reflexión que vale la pena hacer porque a veces no solamente evaluamos los hechos. A veces de esa evaluación surge una evaluación inclusive de nuestra identidad. Y ahí es donde la cosa se pone compleja. Sea la luz en este... Sí, está lindo. Me gusta que esté iluminadito. Bueno, no sé si lo tenés ahí. Salmo 27, 13 y 14. Dice así. Vamos a leerlo juntos, ¿te parece? Decirlo en voz alta. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Vamos de vuelta? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿En dónde? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Como te decía recién, a veces hacemos este análisis medio raro, ¿no? Medio peligroso, este balance medio complicado. Anotamos como muy grande todo lo que nos faltó y tal vez ni anotamos todo lo que Dios hizo. Y esto se pone más peligroso cuando encima define el logro, define la identidad. Porque si lo logré, soy un triunfador. Y si no lo logré, soy un fracaso. Se pone más bravo todavía. Porque si lo lograste, no es que sea un triunfador, es la misericordia del Señor. Y si no lo lograste, porque todavía está en proceso. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, ¿no?
Acá entran en juego, vamos a hablar un poquito, acá hay algo que seguramente vos te vas a identificar con alguna de estas cosas que yo voy a mencionar. Por eso quiero que seas brutalmente honesto con vos mismo y con el Señor. Porque acá entran en juego nuestras intolerancias. Acá entran en juego nuestras incomodidades y cómo las administramos y cómo las manejamos. Acá entra en juego nuestro perfeccionismo. Acá entra en juego muchos rasgos de la personalidad que afectan nuestro análisis, nuestro balance. Y yo no quiero que cambies tu personalidad, pero sí quiero que a la luz de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo puedas agarrar todo esto que viene y puedas dirigirlo hacia un buen puerto. Porque si toda esta tormenta que viene solo te inmoviliza, si toda esta tormenta que vino solamente te paraliza, solamente te... No, déjala como estaba. No, déjala como estaba. Sí, hermosa estaba. Si solamente vienen estas cosas para dejarte a vos en una rumiación de pensamientos negativos que te amargan, que te hacen llegar al fin de año diciendo al final no quiero ni que haya fiesta, ni que cambie el año, o sí, más vale que cambie, porque este año fue una porquería, y no te suma. No te suma para nada. Tampoco te suma si todo este proceso de pensamiento te lleva a meter la cabeza como el avestruz abajo de la tierra en una actitud de evitación de todo lo conflictivo. El elefante no está. El león ese no está. Si no lo veo, no está. Pero sí está. Entonces, yo quiero que vos y yo podamos agarrar todo esto que viene al final del año y lo podamos procesar a la luz de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo para que nos lleve a un buen puerto. Amén. Primero, hay que tener un poquito de ojo cómo somos con nuestra intolerancia a la incomodidad. A veces pensamos que la vida debería ser más fácil. Nunca dijiste, che, pero me pasan todas. Me pasan a mí. ¿Por qué me pasan a mí todas? Porque tenemos esta idea de que la vida debería haber una ley universal que dijera que la vida debería ser más fácil. ¿Y dónde está esa ley? ¿Dónde está? Decime. La vida no debería, la vida es como es. Y es como cuando vos jugás al truco, ¿tenés que jugar con las cartas ideales? No, tenés que saber jugar ¿con qué? Con las cartas. ¿Con las cartas que te? Y vos imagínate que vos, primer mano del truco, ¿no? ¿Te dan las cartas? No, así yo no juego. Si me van a dar estas cartas, no juego. No, si yo no tengo el ancho de espada, el ancho de basto, el 7 de oro, no, así no juego. ¿Qué te parece? Vos imaginate que te toca un compañero de truco así. Estás al horno. ¿Cuál es el buen jugador de truco? El que sabe jugar a las cartas, ¿con qué? Con las cartas que le tocan, hermano. Entonces no existe algo así como que la vida debería ser más fácil. A veces también tenemos sentimientos como de derecho, ¿no? La expectativa de que mis deseos más profundos deberían cumplirse. Como en Disney, where the dreams come true. Donde los sueños se hacen realidad. Y todo es felicidad. Y Mickey te habla, hola amiguitos. Pero después te enteraste que la vida no era así. Y tuviste un bañito de realidad. A veces tenemos como una intolerancia emocional, la idea de que la angustia, el cansancio, la espera deben eliminarse ya. Entonces, ¿qué pasa? No me salió una vez, esto no es para mí. Probé a lo sumo 2 veces, 3 veces, 4 veces. No. Elimino el conflicto. No lo miro más. Esto no es para mí. No era de Dios. Mirá qué espiritual que suena. Se ve que no era de Dios. O a veces luchamos con el perfeccionismo y medimos nuestro valor personal en base a nuestros logros, en base a un estándar casi inalcanzable. O sea, voy a jugar a la pelota. Si no juego como Messi, soy un fracaso.
Pero Messi hay uno solo en el mundo, hermano. Voy a jugar al pádel para relajarme. Y si no juego como Tapia, rompo la paleta contra el vidrio. ¡Pra! Pero así somos en todo a veces. El perfeccionismo. Puse un emprendimiento, puse una tiendita de ropa. Si no puedo vender como Ricky Sarkani, ya entonces esta tiendita de ropa es una porquería. Y así me va pasando con todo en la vida. ¿Por qué? Porque pongo un estándar sin margen. No hay un margen para menos que un inalcanzable. Porque si no estoy en ese inalcanzable, me daña mi identidad. Entonces, como yo decía recién, si aparte de la conducta así tóxica, diría un amigo, yo estoy rumiando todo el día en ese pensamiento tóxico, ¿qué pasa? Me empiezo a dañar solo, me empiezo a erosionar. Y acá, como dije antes, o entro en esta evitación total. El problema no existe. Yo no tengo un problema con la tarjeta de crédito. Pero hace 20 años que la tenés detonada. No es circunstancial. No, yo no tengo un problema con la comida. Pero hermano, te dan los triglicéridos en 5.000. Pero ya lo voy a bajar. No, ese problema no existe. Ese problema no está. Ese problema es circunstancial. No, yo no tengo un problema con la ofensa. Es que solamente que todo el mundo está en contra mío. Ah, está bien, tranquilo. El mundo el problema. Ese problema no está. No, yo no tengo un problema con la falta de paciencia o de persistencia. Solamente que lo quiero ahora. Ah, bueno, no, está bien. Ese problema no está. A veces somos así también. Y entonces el salmista, ¿qué dice? Dice así. O por evitación, o por una rumiación tóxica, yo hubiera desmayado. Yo hubiera desmayado. Hubiera desmayado por el perfeccionismo, hubiera desmayado por la intolerancia emocional que tengo, hubiese desmayado por ese sentimiento de derecho, que no sé dónde lo saqué, hubiera desmayado por una intolerancia total a la incomodidad, hubiera desmayado, hubiera colapsado emocionalmente si no hubiese creído que iba a ver la bondad del Señor en esta tierra a pesar de mí. A pesar de las circunstancias. A pesar de que la vida es como es y no como yo quisiera que fuera. A pesar del cansancio emocional con que llegué. A pesar de todo eso, yo hubiera desmayado. Porque en mí no estaba la capacidad, en mí no estaba la fuerza, en mí no estaba la inteligencia, en mí no estaba la inteligencia emocional, en mí no estaba la sabiduría, la paciencia, no estaba, en mí no estaba. Hubiera yo desmayado si no creyese que a pesar de todo eso, yo iba a ver la bondad del Señor y la iba a ver en esta tierra, no en la eternidad solamente. Así que de eso quiero hablar. Che, me pasé con la intro, me parece. Dice, hubiera yo desmayado. David no habla de un desmayo físico, ¿se entiende? Está hablando de un colapso interior. ¿Cuántos llegamos a fin de año diciendo... Gloria a Dios porque llegué por lo menos. Llegamos con lo justo, llegamos cansados, llegamos como ese pábilo que humea. Ay, Señor, enciende de vuelta esa vela. En el nombre de Jesús. Hubiera colapsado interiormente. Me hubiera quebrado. ¿Por qué? Porque me encanta, principalmente en los salmos, que los salmos nunca niegan los sentimientos. Solo que los sentimientos no son lo único que existe. También existe la fe. Y entonces el salmista no niega delante del Señor sus sentimientos. Muchos de nosotros somos una bomba de tiempo porque vivimos negando lo que sentimos porque no lo deberíamos sentir. ¿Y cómo está? En Vitoria, hermano.
Y no aguanta la repregunta, porque le decís, contá un poco tu vida. Bueno, ayer me separé, antes de ayer me bajaron todas las tarjetas de crédito, antes de ayer mi hijo se fue de la casa, antes de ayer me cambié de iglesia porque nadie tiene amor en la otra iglesia, y bueno. Y tengo problemas con el alcohol, y con esto, y con la pornografía, y con... Bueno, está bien, que haga catarsis. Gloria a Dios, porque peor era esa sonrisa fingida. Dura así como de Muppet, como de Chirolita. ¿Que viste que le dibujaban ahí? Y lo único que hacía, movía así. Digo, la fe no invalida lo que sentís, la frustración, el cansarse. ¿Cuántos saben que cansancio no es pecado? ¿Cuántos saben acá? Cansancio no es pecado. Porque claro, ¿qué pasa? Cuando vos estás cansado y no lo podés, cuando ya no es innegable, decir, bueno, entonces me fui al mundo, ya está. No, cansancio es cansancio y se resuelve con descanso. Por eso reconocer un límite no es derrota. Decí conmigo, reconocer un límite no es derrota. La fe bíblica no empieza negando el cansancio, no empieza negando la frustración. ¿Sabe cómo empieza? Enumerándola delante de Dios y siendo vulnerable delante de Dios. ¿Por qué? Porque sin la humildad para reconocer nuestras limitaciones, nunca podremos ser agradecidos cuando vimos la bondad de Dios. Cuando negamos nuestra humanidad, nunca somos agradecidos reconociendo la bondad de Dios, reconociendo la sobrenaturalidad de Dios. ¿Por qué? Porque yo me la banqué. No, vos no te la bancaste. El salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Por eso el problema no es sentir frustración cuando cerrás este año. El problema no es sentir cansancio cuando cerrás este año. El problema no es sentir incertidumbre cuando cerrás este año. El problema es dejar que todo eso te defina. Y no dejar que la fe lidere esta vuelta de página. ¿Cuántos quieren que esta vuelta de página sea liderada por la voz del Espíritu Santo, liderada por la palabra y liderada por la fe? Amén. ¿Hay alguno ahí que quiere que sea así? Bueno, y si vos no querés, más vale que lo quiera, hermano, te va a hacer bien. Por eso dice, hubiera yo desmayado, reconozco mi humanidad, si no creyese. Acá entra la fe, en mi emoción, en mi cansancio, entra la fe. Entra la fe en juego, una fe que regula mis emociones, una fe que ordena mis sentimientos, una fe que ordena, realinea mis pensamientos, que me permite hacer una lectura espiritual sobre mi circunstancia. Por eso dice, si no creyese, no dice si no me esforzara más. ¿Qué dice en tu Biblia? ¿Dice si no pensara en positivo? ¿Qué dice tu Biblia? Si no bajara mis estándares. No, dice si no creyese. ¿Cuál es el lugar que le vas a dar a la fe en el Señor este año que viene? ¿Vas a vivir por fe o vas a vivir por vista? Bueno, si estás en duda, te dejo la duda. Pero yo te recomiendo que este año vivas por fe. Por fe en quién es Dios. No es una fe mágica, es una certeza que impide el colapso del alma porque Dios aún tiene el control. Creer no cambia lo que pasó, pero sí cambia mi manera de leerlo. Al cerrar este año, creer es decir, lo que tardó un poquito más, aún no está perdido. Porque creo que aún veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Lo que tardó un poquito más no está perdido. Solo que tardó un poquito más. ¿Pero por qué te lo digo? Porque, viste, no sé si te pasa, viste que vos a veces arrancás el año y te pones objetivos. Este año quiero tal cosa. Como si el año calendario cerrara ciclos de aprendizaje en tu vida. Porque venimos de esta onda de que primer grado, segundo grado, tercer grado se ordenaba como
¿Por el año qué? Calendario. Pero ¿cuántos saben que a veces los chicos tienen procesos madurativos que no coinciden exactamente con el año calendario? ¿Sí o no? Y en nuestra vida, los procesos de maduración emocional, espiritual, a veces no necesariamente coinciden con el año calendario. Por eso los procesos de Dios, bueno, puedes decir, Dios, tiene que ser el 2025. Y el 1 de enero de 2026 ni me lo traigas porque te la vas a ver conmigo. Dios se ríe de Janeiro. Los procesos de maduración espiritual no coinciden con el año calendario. Señor, mira, esta oración me la tenés que responder. Te doy hasta el 31 de diciembre de 2025. Y si no, ¡ja! Ya vas a ver. El libro de queja quiero. No es así. No es así. Los tiempos de nuestra vida no siempre coinciden con el año calendario. Por eso, lo que tardó, decí conmigo, no está perdido. Porque yo creo que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Una mente renovada no ignora los hechos, pero una mente renovada se rehúsa a sacar conclusiones ignorando la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que aún yo puedo creer que veré la bondad de Dios, aunque no coincida con el año calendario. Tercer punto, dice que veré la bondad del Señor. David espera ver la bondad del Señor. ¿Y saben qué? Yo creo que esto nos corrige de dos cosas. Primero, la desesperación. ¡Ah! ¡Se terminó el año! Desesperación, locura, ¿viste? ¿Viste la película Intensamente? Que hay una furia que ¡pah! Cuantito algo pasa, se encienden así los fuegos. ¡Pah! Desesperación, ¿por qué? Porque no, todo blanco-negro en nuestra vida. No va a venir nada bueno. Y también tener la certeza de ver la bondad del Señor nos libera no solo de la desesperación, nos libera de ese escapismo espiritual, de esa falsa espiritualidad, de dejar todo lo bueno, todas las promesas de Dios solo para la eternidad. Hay cosas que van a venir en mi vida cuando yo resucite en el día postrero, cosas que van a venir después de ya no estar en esta tierra. No, eso no es espiritualidad. Esa es una falsa espiritualidad. Lo que David dice, es cierto que hay promesas que Dios dejó para otro tiempo, pero David tiene en claro que él va a ver la bondad del Señor en esta tierra. En el tiempo oportuno, Él me responderá. En el día de su salvación, Él me responderá. Entonces no puedo ni desesperarme, ni dejar todo para la eternidad. ¿Por qué? Porque hay promesa para este tiempo que viene, amigo. Porque hay promesa para este tiempo que viene, mi amiga. No es todo para la eternidad, ni todo para allá. Hay veces que la fe viene como una certeza de que el milagro es inminente, pero hay veces que la fe también te sostiene para, como Abraham, saber que el milagro vendrá, aunque venga 80 años después. Pero que vendrá, vendrá. Y uno me decía, ay, ojalá que el Señor no me dé esa segunda fe este año. Quiero más vale la primera. Pero Él te va a dar de la fe que vos necesites. ¿Por qué? Porque el hijo de la promesa tenía que nacer en una casa de fe. Y la fe es un don que se ejercita. Por eso ese niño fue un hijo de promesa porque nació del padre de la fe. Cuarto, en la tierra de los vivientes, Dios también obra en este tiempo. Esta frase es clave, familia. David no traslada solo su esperanza al después, la ancla en la vida real. La ancla acá, ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué es necesario eso? Porque si no, nos resignamos. Nos pensamos que la fe es una espera pasiva. Si viene, viene, y si no, Dios dirá. Como el que dice, yo oro para que Dios me dé un trabajo y entonces como tengo mucha fe no mando currículum. ¿Vos te reís? Pero a veces somos así. Yo creo que Dios me va a sacar de esta depresión
y no me levanto de la cama. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la fe sin obras... Yo creo que Dios va a sanar mi matrimonio. ¿Pero estás haciendo consejería? No. Ya lo voy a resolver. Dios es fiel. Dios es fiel. Es buenísima esa. Dios lo hará, creo. Y te miran así. No, es Katherine Kuhlman esta mina. Ya está. Claro. Claro. Espiritualizamos la postergación. Somos postergadores seriales. ¡Qué peligro! Es espiritualizar la postergación. ¡Qué peligro! Tengo un llamado. ¿Y qué estás haciendo? Tengo una visión. ¿Y qué estás haciendo? Tengo un ministerio. ¿Y qué estás haciendo? Estoy esperando en Dios. Dios me llamó a ir a las naciones. ¿A qué naciones? ¿Estás estudiando algún idioma, aunque sea, hermano, si Dios te llamó a las naciones? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me encanta, escucho los testimonios de gente que sigue creciendo en su vida, que tiene un llamado, que tiene un ministerio, que tiene una visión. ¿Y sabe qué hace? Está terminando la secundaria, está leyendo, se propuso leer. Me encanta cómo la librería creció, cómo la iglesia se está enriqueciendo. Hizo escuela de ministerio, está capacitándose. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios sigue obrando, aunque el calendario cambie. Pero yo también tengo que actuar con Él, porque mi fe es una fe activa. Por eso, el quinto punto que quiero decirte dice, aguarda, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Decí conmigo, espera, esfuérzate y aliéntese tu corazón. De vuelta, lo vamos a decir porque esto es un trabajo importante. Espera, esfuérzate y aliéntese tu corazón. David, ¿qué hace? Se autopastorea, se autocoachea. Dice, espero, pero no espero quietito, espero esforzándome. Y cuando me caigo, ¿qué hago? Aliento mi corazón. Vamos, dale toro, vos podés, el Señor está con vos. Pila, no te caiga, dale que el partido no terminó. Pero somos re argentos a veces. Y entonces, como no ganamos el mundial, Angelito es un pecha fría. Mirá, se hace el lesionado en todos los partidos. Pobrecito. Messi trae la copa, Messi. No entendemos los procesos. No entendemos los procesos. Y enseguida nos desalentamos, nos enojamos, nos peleamos. Todas cosas que no nos suman en absolutamente nada al proceso. Las cosas se construyen y vos podés tener el mejor equipo de la historia, pero si no construís, no vas a llegar a ningún lado. Y entonces, cuando salían segundo, nos enojábamos. Salieron segundo. Y Messi en el Barça, cuando ganaba la Champions. Y, bueno. Y somos así con nosotros mismos también. Somos así con nosotros mismos. Por eso David, me encanta que él se coachea. Dice, primero, paciencia. Espera. Segundo, esforzate. Esto tiene que ser una fe activa, una espera activa. Se habla a sí mismo. No espera que el ánimo se acomode solo. Desde el Espíritu lo coachea. Desde el Espíritu le manda. Desde el Espíritu se ordena. Esperar en el Señor no es pasividad. Esperar en Dios no es no hacer nada. Esperar en Dios, escucha, es hacer lo correcto mientras Dios hace lo imposible. ¿Escuchaste eso? Esperar en Dios es hacer lo correcto mientras Dios hace lo imposible. Eso es esperar en Dios. No es no hacer nada. Esperar en el Señor no es pasividad. Es fortalecer el corazón. Esperar en Dios dice, espera y esfuérzate. A veces tenemos que fortalecer, empezar esforzándonos desde el mundo interior.
Fortalecer el corazón implica corregir una rumiación remil tóxica, hermano. A veces fortalecer el corazón significa poner límite a una autocrítica excesiva. A veces fortalecer el corazón significa recordar quién es Dios y todo lo que Él ya hizo en mi vida. Ayer me levanté con mucha gratitud por lo que Dios hizo este año y sé que conozco las historias personales de muchos de ustedes y sé que ninguno estuvo exento de pruebas. ¿Quién puede decir la verdad? Este año estuve exento de pruebas. ¿O alguien? Nadie. Pero escucho los testimonios de lo que Dios hizo a pesar de. Y ayer yo recordaba, ¿no? Tantas cosas que Dios hizo este año de manera tan clara. Pero si te agarra desprevenido, se te fue el año y no lo viste. Se te fue el año y no lo percibiste. Se te fue el año y te pareció que bueno, todo lo bueno fue un derecho. Ayer yo le comentaba a algunos amigos de la bendición que están siendo los grupos de conexión. Dicho sea de paso, si no estás en un grupo de conexión, tenés que estar en uno de ellos. De cómo Dios levantó pastores, pastorazos, que están toda la semana ahí sosteniendo al más nuevo, al más débil, siguiendo de cerca, pastoreando, orando por las necesidades. ¿Por qué te pensás, hermano, que eso salió de un repollo? Porque el que está pastoreando ese grupo de conexión tiene sus propios problemas. Y Dios lo ha hecho madurar para que a pesar de tener sus propios problemas, aún tenga el amor para ocuparse de los problemas de los demás. ¿Vos te pensás que eso es gratuito? ¿Vos te pensás que el diablo no se le levanta cuando se ocupa del reino de Dios? Y entonces digo, es un milagro. Es la obra de Dios. ¿Y cuánto tenemos que estar orando por nuestros líderes? ¿Y cuánto tenemos que estar orando por quienes están ahí velando por nosotros? ¿Sí o no? A veces nos parece que no, porque es por arte de magia. No es arte de magia. Y yo decía, qué bueno fue Dios. Los pastores que Dios levantó y cómo están funcionando los grupos de conexión. Pensaba lo tremendo que fueron las últimas reuniones, el aniversario, los bautismos, los testimonios de los bautismos, tremendos testimonios. En cómo la iglesia está recibiendo a los nuevos. Pensaba en cosas particulares como el caso de Debbie, el proceso que ella pasó en su salud y cómo Dios la sostuvo, la sanó, intervino en todo, en los médicos, en las cuestiones con la obra social, en las peleas, en legales, en tantas cosas. En la operación de Gris que se tuvo que operar y cómo el Señor también hizo que una mano interviniera para que se pudiera operar. Hablábamos con Mauro y con Mica, la reunión de jóvenes de adoración hermosa, hace algunos años atrás. La primera reunión de jóvenes había 13 personas. Cómo Dios multiplicó a los jóvenes. En todos los que se bautizaron con testimonio que los adultos decían, che, yo quiero lo que tiene ese chico, esa nena. Cómo Dios se manifiesta en su presencia mientras lo adoramos. Cómo ha llegado gente de otros países a escuchar una palabra. Yo me acordaba del chico ¿de qué era? ¿Rumania? ¿Dónde era? Que dice, vine de Buenos Aires, cayó en Funes. ¿Qué hace en Funes? Pero me dijeron que vaya a Funes el domingo. A mí me conmueve ver cómo Dios se mueve. Cómo Dios ha restaurado matrimonios, cómo Dios ha dado valentía para empezar un emprendimiento. Y ¿sabes qué? El que nunca tuvo un emprendimiento sabe que romper el temor es muy difícil, ¿sí o no? Arrancar con algo te parece un mundo. Cómo Dios ha levantado gente con valentía para prosperar. Cómo hay gente que está terminando la secundaria. Cómo hay gente que está terminando los estudios, cerrando ciclo en su vida. ¿Cómo hay gente que está soltando el perdón? Yo miraba todas estas cosas y digo, vos lo hiciste, Señor, solamente vos. Solamente vos lo hiciste, Señor. Y digo, es la prosperidad del alma desbordando
en bendiciones sobre nuestras vidas. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de esta congregación es cómo viene el hermano de, el padre de, el hijo de, el cónyuge de. ¿Por qué? Por el testimonio de lo que Dios está haciendo en las casas. Y ¿sabes qué? Es muy común que se convierta la gente que no te conoce. ¿Por qué? Porque la gente que te conoce todos tus defectos. Pero cuando se convierte la gente que te conoce es porque Dios está obrando en tu vida. Y amo eso. Amo que diga yo, no, a mí me trajo mi primo. A mí me trajo mi hermana. A mí me trajo mi... me encanta eso. Porque veo que la gente que te conoce dice, quiero lo que vos tenés. Y ese es el testimonio más hermoso que podemos tener. ¿Sí o no? Amo eso. Amo eso. Por eso me nutro de los testimonios de la iglesia y ahora vamos a tener algunos testimonios también. Pero digo, esto es liderazgo interior. Esto es la mente renovada en acción. Fortalecerse en el Señor no es negar la batalla, es negarse a pelearla sin Dios y con una identidad equivocada. Por eso este año, en el pastoreo personal que vos y yo necesitamos, decir, este año me voy a autopastorear también. Como dijo David, espera, esfuérzate y aliéntese. ¿Cómo se está alentando? Digo, este liderazgo interior es la mente renovada en acción. Fortalecerse en el Señor, no negando la batalla, pero negarse a pelear la batalla sin Dios y con una identidad equivocada. Y con esto termino. Y vamos a ir a los testimonios después porque quiero terminar este año con agradecimiento y con celebración. Quiero animarte a que puedas cerrar este año sin desmayar. Que digas el 31, levante la copa y diga, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en las tierras de los vivientes. ¿Cuándo puede decir amén a eso? Lo que este salmo nos enseña es que la fe no elimina los sentimientos negativos, pero sí impide que estos sentimientos se vuelvan incontrolables y nos gobiernen. Quiero que cerremos este año como el salmista, sin perder el alma en el proceso, con sabiduría espiritual para liderarnos, con sabiduría espiritual para pastorearnos, diciéndole a nuestra mente, a nuestras emociones, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, porque aún verás la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. No como una resignación, sino como una confianza perseverante, porque el año calendario puede terminar, pero la obra de Dios no termina el 31 de diciembre, sino que continúa de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y cuál es la verdad que gobierna tu vida? Que irás de gloria en gloria. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le damos gracias al Señor porque así será. Amén. Vamos con algunos testimonios. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Bueno, buenos días. Mati, acá está. No me encontraba. Bueno, nosotros queríamos dar testimonio a Dios y ser agradecidos por una de las cosas que Él hizo este año. Queríamos anunciar que Caro está embarazada. Por si no lo notaron. Recordaba estos días una palabra que Dios nos dio a principio de este año, un salmo donde yo le preguntaba a Dios, ¿qué tenés para este 2025? Y yo quería saber qué era lo que Dios tenía y esperaba así como que me mostrara todas las cosas para este año y Dios me dijo, no, paso a paso. Vas a ir caminando de mi mano en mis caminos y te voy a ir revelando a medida que vayas caminando. Y a Mati también Dios le dio la misma palabra a través de otros hermanos y así fue como Él nos fue mostrando paso a paso lo que teníamos que hacer.
Y una de las cosas que nos mostró a principio de año fue capacitarnos en lo que es inglés, poder estudiar y estudiar específicamente un examen internacional que abre puertas en muchos países del mundo de habla inglesa. Así que dijimos, bueno, vamos a tomar este curso. Lo hicimos a principio de año, 6 meses. Bueno, después quedé embarazada y medio como que quedó ahí, medio en el olvido, el curso que habíamos hecho. Después finalizaba con el examen. Y nos agarró en noviembre de decir, espera, Dios nos había mostrado esto, nos había dado esta dirección. Y movernos hacia esto de rendir ese examen, tenemos que hacerlo. Porque como escuchábamos hoy, Dios nos muestra, pero requiere de nuestro lado decir, bueno, doy este paso y hago lo que Dios me mostró. Y era complicado porque el examen era fue el sábado pasado, con un embarazo de casi 8 meses, con el costo que implicaba, porque nosotros hicimos el presupuesto de diciembre y no había lugar para un examen en dólares, para un viaje a Buenos Aires. Cerraban los números para vivir el mes como mes a mes, pero no había número para hacer esto. Y bueno, por tantas otras cosas lo que implica un examen así. Pero sentíamos que Dios nos había mostrado y que había que moverse hacia eso. Así que con el consejo de varios hermanos que también fuimos rodeándonos en este tiempo de amigos que nos aconsejan y les comentábamos, nos alentaron a también hacerlo. Así que bueno, el sábado pasado rendimos bien. Todo fue guiado por Dios, cada detalle. Él es un papá bueno que estuvo en cada detalle acompañando a Dios y nos dijo, bueno, este era el paso, no sabemos para qué. Estábamos rodeados de chicos que lo rendían para irse a vivir a Canadá, para ir a estudiar a China. Todos sabían qué tenían que hacer y nos preguntaban, ¿y ustedes por qué lo rinden? No sé, pero Dios nos va a decir, tenemos que tener esto y Dios ahora nos va a dar el próximo paso. Así que Él es fiel. Y yo quería agregar un detalle, algo que fue muy particular en medio del examen, porque bueno, lo había hablado también con Rodri y con otros amigos, que yo sentía que tenía una traba con esto de rendir inglés, sentía que no era para mí estudiarlo, así que fue un paso grande, pero en especial cuando estaba por rendir el examen, en general siempre tengo una estrategia que es que estudio mucho lo más que puedo, pero el día anterior al examen, el día previo, no estudio nada, porque si no empiezo, me voy a olvidar esto, a ver, reviso esta parte, siento que no estudié lo suficiente, entonces ese día no estudio nada. Y fue muy loco, porque, bueno, los que me conocen un poco más saben que Dios me viene hablando mucho el último tiempo, proféticamente con las águilas, y me vino así como el pico del águila, y yo dije, ¿qué es esto? Y sentía que Dios me decía, fíjate cómo se dice pico en inglés. Y yo dije, bueno, me van a preguntar del águila en el examen. Entonces lo busqué, fue lo único que busqué antes del examen. Y en el examen es increíble porque duraba 3 horas, pero Dios se manifestó en el medio del examen, de una forma increíble. Y venía también orando para que más allá de los pasos que tuviéramos que dar, poder sentir su presencia en el momento. Y bueno, cuando tenía que ir a rendir la parte hablada, que me costaba bastante, te dan un tema para elegir y yo oraba mucho por eso. Y me empecé a reír cuando me presentaron el tema porque ahí en la pantalla apareció y decía, si alguna vez emprenderías un negocio con alguien de la familia y con quién. Y bueno, es justo lo que tenemos nosotros en casa, así que ahí fue como el primer guiño del Señor y decir, bueno, esto es lo que muestra que yo estoy con vos. Pero cuando tenía que hacer la parte escrita, en un momento, en la parte leída, una de las palabras que yo tenía que completar era la palabra que Dios me había mostrado. Y fue re loco porque yo estaba totalmente acelerado porque tenía 1 hora y tenía que terminar todo lo que tenía que escribir, pero mientras iba rápido ahí veía como Dios me iba hablando y me recordaba esa palabra que me había mostrado. Literalmente esa palabra que me pidió que buscara era una palabra que tenía que completar. Y yo estaba como, sentía que el Señor me estaba hablando y le decía, pará Señor que tengo que terminar, porque no llegaba. Entonces, y es como que me lo decía igual. Y miro así como de reojo para qué servía el pico del ave en el texto que tenía que responder las 40 preguntas. Y hablaba de un pájaro especial y decía que con ese pico, el pájaro primero que está rodeado y que trabaja en grupo, y yo ahí me empecé a acordar de todas las personas que me estaban sosteniendo en oración en ese momento. Y después decía que el pico de esa ave era para matar a la serpiente pegándole por la cabeza. Y yo dije, gloria a Dios,
que Él se manifiesta. Y yo decía, ¿cómo puede ser que un examen que tengo que estar rindiendo, que seguramente hay miles de exámenes para que a cada uno le toque uno distinto, a mí me tocó ese y me mostraba que Dios estaba conmigo? Así que siento compartirte esto, que más allá, sea cual sea el proceso que estés viviendo, lo que estés haciendo, la meta que quieras alcanzar, que lo más grande y tu mayor oración sea que Dios se manifieste y ver que Él está con vos en el proceso, porque eso es lo más lindo que te puede pasar. Amén. Gracias. ¿Alguien más que quiera contar testimonio antes que termine el año? Tenemos unos minutitos de todo lo que Dios hizo. ¿Se anima alguno? Estamos en una reunión informal hoy, por eso aprovechamos, ¿sí? Pase, Debbie. Avanti, sin olor a humo. A ver. No tiene olor a humo. Estamos ahí en el proceso de sin olor a humo. Y recién cuando los chicos hablaban lo que el Señor nos va hablando, digo, Él es tan fiel porque ya nos anticipa su palabra en la que nos podemos parar y caminar. Y yo estaba pensando, hay una palabra que la compartí mucho este año, aparte del sin olor a humo, que fue específica, y fue el Salmo 56, 9, y estaba pensando cuando, yo creo que fueron alguna reunión de enero de este año 2025, que el Señor me hablaba y con eso comencé una reunión diciendo, cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos, una cosa sé, Dios está de mi parte. Fue tremenda, yo creo que fue en enero o más tardar febrero. No, fue en Independencia, sí, fue en Independencia. Y este año fue tan difícil, pero continuamente la recordé, continuamente la hablé, continuamente la dije, así como fue una confianza para mí, para que otro también lo pueda recibir y tomar. Y bueno, y lo que siempre hablamos, cuando el Señor nos trae una palabra, nos anticipa y poder pararnos en esa palabra creyéndola. Y a veces vienen, y muchas veces vienen muchas cosas difíciles, como me tocó atravesar este año, que si me lo hubieran dicho realmente no hubiera creído, porque una persona sumamente sana, toda la vida sana, y todos los problemas de salud que tuve este año, hasta casi llegar a una así, de estar de una operación de ano contra natura, o sea, una cosa increíble, pero siempre aferrada en esa palabra, una cosa sé, Dios está de mi parte. Y si Dios está de mi parte, no hay enfermedad, no hay nada que se pueda presentar. No hay nada. Dios está de mi parte. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Así que yo en esta mañana también te la comparto para que vos la puedas tomar. Y cuando el Señor hable a tu vida, como recién contaban los chicos, créelo, tomalo, parate en esa palabra y camina. Y camina, aunque alrededor se vea todo difícil, pero Él está de tu parte, Él está de mi parte. Y puedo decir que Él ha estado de mi parte a pesar de distintos pronósticos, a pesar de, como decía Rodri antes, luchas con la obra social, pronóstico de los médicos que cuando preparaban el escrito para el recurso de amparo ponían riesgo de muerte. O sea, unas palabras que yo lo recuerdo, y si no hubiera estado parada en la palabra del Señor, que Él estaba de mi parte, en la palabra específica que recibí para el momento que me dieron el diagnóstico de Crohn, que él estaba en este horno de fuego. A veces hay personas que me han dicho, tenés que preguntarte para qué entraste en ese horno, y yo llegué a la conclusión de, no sé para qué, pero quién estuvo, y estuvo Él conmigo. Así que bueno, termino dándole gracias al Señor, a pesar de, dándole gracias porque Él estuvo conmigo, dándole gracias a ustedes, a la familia, a los amigos, a los hermanos que han estado orando, batallando conmigo, levantándome los brazos
todas las veces que yo no podía, porque hubo muchas veces que no tenía ni energía, ni fuerza, ni ganas realmente de orar. El Señor sabía que mi fe estaba puesta en Él, pero a veces exteriorizarlo, pero ahí estaban tantos hermanos, Mabelita que me mandaba todas las mañanas una foto del amanecer y bueno, y yo sabía que estaba toda la iglesia orando, así que agradecida con el Señor y agradecida con el Señor por la familia hermosa que me ha dado. Así que los bendigo, los honro y la familia iglesia. Ahí estamos. Tremendo. Tremendo. ¿Algún otro testimonio? Bueno, nosotros, en realidad, bueno, es nuestro, pero me tocó a mí en lo laboral. El año pasado, nosotros, ya lo he contado un poquito, pero amplío. Sí, ampliaremos información. La verdad que terminamos el año pasado económicamente muy tirados, estábamos muy tirados. Pero crocantísimo. Pero la verdad que el Señor, cuando Mati compartía esta palabra del águila y la comunidad, y es así, el Señor a través de Rodri, charlas con otros amigos y demás, es como que ya me venía, yo soy maestro mayor en obras, pero no estaba ejerciendo, y ahí de arquitecta, un par de materias. Y las veces que hemos charlado como, hey, este es un lugar donde vos tenés que y cuando decías en la prédica esto de que cómo cuesta romper el no creernos capaces de estas cosas. Y bueno, una amiga me dice, che, tengo este proyecto, sí, cerrando el año como si nada, vos te animás, qué sé yo. Yo llamo a una amiga también, que somos las dos maestros mayores, y digo, che, amiga, ¿te animás? Que empecemos esto juntos, vamos a darle para adelante, qué sé yo. Me dice, bueno, dale. Madre de 3 hijos, chicos, es complicado. Yo también con mi trabajo docente, le digo, vamos juntas y lo hacemos. Nos animamos y la verdad que en enero, febrero, que no se construye mucho, que nadie construye, nosotros estábamos con este proyecto y encima a ella le entra otro trabajo súper grande. Y empezamos y no paramos. Todo el año estuvimos con eso. Y más allá de eso, ahora último año se nos rompe el auto, teníamos un regasto y nos propusimos hace un par de meses no usar la tarjeta. Dijimos, no, o sea, la tenemos ahí, pero no vamos a sacar más nada con tarjeta. Si no tenemos, no compramos y no hacemos y no nos vamos a endeudar. Hasta habíamos dicho, lo vamos a tener solo para el auto, ¿de verdad? Y se nos rompió el auto y dijimos, bueno, no. Y mi trabajo, que yo empecé, fue la puerta en la que el Señor vino un trabajo que no esperábamos y con esa plata pudimos terminar de pagar lo del auto. No tuvimos que usar la tarjeta, nada. Y yo digo esto, ¿no? Lo importante de rodearte, hermanos, rodeate de alguien que vea lo de Dios en vos, que te lo diga 1000 veces, porque antes de Rodri hubo otros. Decir, hey, está esto. Y que hable lo de Dios en vos y animate a dar el paso. No es perfecto, no va a salir como vos lo planeás, lo pensás, seguramente, pero el Señor te va a guiar, te va a llevar y nada, no es la muerte de nadie, nada, así que todo tiene solución, pero anímate, si hay algo ahí que el Señor te está diciendo, da el paso, emprendé, empezá, y hay algo dentro tuyo que te dice, no vas a poder. Bueno, no, solo no podés, pero el Señor te lleva de la mano y Él te va a hacer que vos puedas hacerlo, porque es Él, no somos nosotros. Así que, bueno, eso. Amén. Qué hermoso. Está lleno de testimonios. Está lleno de testimonios. Por eso yo creo que realmente que necesitamos terminar el año recordando lo que Dios hizo, porque es lo que nos va a hacer caminar en fe para lo que vendrá. A ver, ¿alguno más? ¿Que se anime? En marzo me hice el chequeo express que hacemos todos los años y empecé con mucho dolor de estómago, me dolía mucho el estómago, no entendía por qué. Me hacía ecografía a la guardia, me hacían análisis de sangre, me decían, bueno, no sabemos qué tenés, pero es estrés. Y bueno, voy al gastroenterólogo, me dice es estrés.
Y bueno, empecé a charlar con el Señor, qué era lo que me provocaba estrés, que yo realmente quería ser sana. Empecé como introspección, que me gusta mucho poder mirarme para adentro. A veces uno busca el problema afuera y casi siempre está adentro. Y bueno, eso me llevó a hacerme varios estudios que a partir de los 50 años son recomendables, como la colonoscopía, endoscopía, y yo venía postergando, digo, a los 51, a los 52, y bueno, llegué a los 53 y nunca me había hecho. Por tantos dolores, pero por 2 meses de muchos dolores de estómago, me voy, Marcelo me lleva y dice, vamos, ya no aguanto más, que te duela tanto, vamos. Bueno, me convencieron, me pude hacer, ahí Nelly me dio una mano en todo, un amor. Me hice la colonoscopía y la endoscopía. En agosto me dieron los resultados y los tuve como 1 mes y pico ahí sin mirarlos y sin presentarlo a ningún médico. Soy media procrastinadora con el tema de mi salud. Y se lo mando, le hablo a la doctora y me dice, mándamelos por acá, porque no tengo turno, pero mándamelos. Y cuando se los mando, me dice que me habían sacado un pólipo con células cancerígenas. Y yo digo, ay, no lo podía creer, como que me sorprendía, ¿no? Y bueno, que no había quedado nada, que estaba todo perfecto, que me tengo que hacer un control ahora dentro de 6 meses. Pero digo, ¿cómo es la insistencia de papá, ese cuidado de papá? Porque si no me hubiera dolido el estómago durante 2 meses, yo no me hubiera hecho los estudios. Encima postergaba la fecha y la Nelly me quería dar fecha y yo le decía, no, Nelly, el mes que viene. Y ahí me fue corriendo ella y ayudando y animando. Y todos, el Rodri, todos los que se han hecho estos estudios me decían, tenés que hacerlo. Y realmente vi la mano de Dios porque, ¿qué me dijo? Son células precancerígenas que si se deja estar se convierte en cáncer de colon. Entonces yo digo, qué tremendo, porque si el Señor no hubiera puesto esa molestia en mi estómago, en mi intestino, tal vez no lo hubiera hecho. Y por otro lado, el Señor nos venía desafiando. ¿Puedo? ¿Seguí? Por otro lado, el Señor nos venía desafiando con Marce a empezar con el ministerio de ayuda a personas con consumo problemáticos. Y bueno, le habíamos dicho que sí al Rodri, como que le habíamos hablado, y en un momento el Rodri dice, ¿y para cuándo? Y bueno, cuando yo sentí el para cuándo de él, sentía que lo estábamos como estirando y dilatando, tal vez por no animarnos o por... Bueno, entonces tuvimos unas charlas con Marce, ver que realmente nos revisamos si estábamos preparados para exponernos, porque entendemos que cuando uno pisa un territorio que el enemigo donde gobierna él, puede usar algo en nuestra contra. Entonces nos revisamos, charlamos entre nosotros y empezamos con este ministerio este año. En el cual yo buscaba los temas para charlar los jueves y bueno, hablábamos de las adicciones y decía juego, pornografía, alcohol, tabaquismo, decía pastilla, cocaína, marihuana y decía y alimentación. Y yo alimentación, lo borraba y hablaba de todo lo demás. Y así pasaron unos meses, no tanto, porque el Señor me seguía insistiendo. Cada vez que iba a hablar un jueves preparaba y otra vez aparecía la palabra alimentación. Bueno, entonces eso empezó a tener sentido en mi vida, junto con los dolores de panza, veníamos como todo una revolución. Y empecé a charlar con Carolina Gaute, que era la esposa de Pablo Aristimuño, que nos vino a dar una charla en una oportunidad. Ella es nutricionista, especializada en psiconutrición. Hizo un posgrado afuera, bueno. Hice contacto con ella y ahí empezó que yo pensé de taquito, porque bueno, qué sé yo. No, fue tremendo. Entré en un desierto, chicos, entré en un desierto, en una nebulosa que no entendía nada, cómo tantas cosas había en mi vida que yo pensé que ni estaban escondidas en esto de mi relación con la alimentación y con mi cuerpo. Y tremendo lo que empezó a sacar el Señor. Me sentí como en el pozo de José, me sentí como, digo, Señor, tantos años que te conozco y me siento como que recién te conocía en esta área de mi vida.
Él empezó a hablarme sobre esta libertad que yo tanto buscaba. Empecé a sentir que el peso en mi vida había sido como un techo, porque nunca me sentía completamente gozosa o libre, siempre había algo solapado en mi gozo pensando en mi físico, en mi salud, en el sobrepeso, en la mirada del otro, en la mirada propia. Entonces era como algo que nunca había resuelto. Desde que quedé embarazada de mi primer hijo, que tiene 31 años, yo había engordado 45 kilos, que eran los que seguí teniendo durante estos 30 años. Y ayer me emocionaba con Marce porque digo, voy ganando una batalla que empecé hace 30 años. Tremendo, cuando vos decías que hay batallas que las vamos ganando al día. Hay otras batallas que nos llevan meses y hay batallas que nos llevan años. Y yo sentía que este era el tiempo que el Señor me llamaba, tal vez lo del grupo de adicciones es una bendición en mi vida tremendo, porque es ahí donde el Señor empezó a tratar conmigo para que yo pueda tratar con otros también. Y también entendí que había cambiado el objeto adictivo. Yo no lo veía como una adicción lo de la alimentación. Entonces es como que yo y mi esposo somos adictos recuperados. Entonces entendí también que me faltaba cerrar ese círculo de adicciones o de cosas que todavía no había resuelto y que estaban ahí en mi vida. Así que estoy muy, muy feliz. Me dicen, bueno, te vemos más delgada, ¿qué estás haciendo? Sanando, porque realmente lo que siento es que el Señor está sanando. Fui al médico y me pesó, y bueno, no me pesé desde marzo hasta ahora porque es una lucha. Realmente yo me veía que no bajaba de peso, me veía cada vez más gorda, tuve que trabajar sobre la imagen, sobre lo que yo pensaba de mí. Estoy trabajando muchísimo, muchísimo en mí. Y bueno, cuando voy al médico esta semana me dice, bajaste 16 kilos. Y dije, bueno, me sorprendí. Sí. Estoy muy contenta, pero no por el peso. Yo no le quería dar la importancia al peso. Tal vez por eso no me pesaba, porque realmente el peso es una consecuencia de esta falta de sanidad en este área en mi vida. Entonces yo lo que quería era sanar. Si alguien me decía hace 2 meses, ¿estás más flaca? Yo decía, sí, pero no estoy bien. Era como que no me importaba estar más delgada o haber bajado. A mí lo que me importaba era ser sana, estar sana para que el peso sea la consecuencia de una sanidad, el descenso de peso. Así que bueno, vamos por más, por eso lo quería dar a lo mejor más adelante cuando ya termine, pero también siento que a lo mejor estás a la mitad de un proceso pensando de que falta un montón y que estás a lo mejor como yo estuve en ese desierto que no veía nada, pero en un momento, yo lo conté acá, en un momento le digo, Señor, no veo nada era positivo. Y Él me dice, mira la mano izquierda, y yo miro mi mano izquierda y veo que Él me tiene de su mano. Entonces, y después me dice, mira para adelante y veo un horizonte allá y una luz naranja. Entonces, bueno, me habló un montón de cosas, no voy a contar tanto, pero Priscila me dijo algo de hoy, de hace 2 semanas te veo como un montón del cambio. Y hace 2 semanas o 3 había una Santa Cena. Y yo había tenido como una crisis el sábado anterior. Digo, Señor, todo lo que me ponía me veía más gorda y digo, al final no bajé nada, ¿viste? Como me boicotea mi mente y mi pensamiento me boicoteaba. Y entonces, cuando llego a tomar la Santa Cena, el Señor me empieza a ministrar. No sé ni lo que dijo el Rodri, pero el Señor me empieza a ministrar y me dice, no es un cuerpo. Pero yo le hablaba de mi cuerpo. Y me dijo, no es un cuerpo, es mi templo. Y yo dije, wow, siempre lo digo, mi cuerpo es mi problema. Y me dice, es mi templo y lo vamos a reconstruir juntos. No estás sola en esto, yo te voy a ayudar a reconstruir el templo, mi templo. Entonces ahí es como puedes sacar el foco del cuerpo y ponerlo en el templo. Yo soy su templo, somos su templo. Es tremendo poder verlo de esa forma. Entonces me dijo, con una mano, y me dice, como los muros, porque me mezclaba como el templo con el muro. Después lo estuve estudiando, porque me decía, con una mano vas a reconstruir y con la otra mano la palabra.
Entonces me decía después él que los muros era que había cosas que había que caerse en mi vida. La forma de verme, la forma de la mirada del otro. Bueno, había un montón de cosas que se tenían que derrumbar, pero que se tenían que volver a reconstruir. Y bueno, estamos reconstruyendo juntos el templo del Señor, yo y él de la mano. Y eso me da mucho gozo. Cuando yo iba a comer el pan de la Santa Cena, lo tenía en esta mano izquierda, y cuando yo me acerco el pan a la boca, el Espíritu Santo me dice, mi cuerpo sana tu cuerpo. Y eso fue como una bomba, porque después me enteré lo de los pólipos y todo eso, y dije, ya el Señor me había sanado y yo necesitaba saberlo. Así que Él es un papá amoroso que nos acompaña en los procesos, que si hace muchos años tenés procesos en los cuales creés que ya caducó, que ya no tenés el tiempo, que ya no... Que yo decía una frase, perdón, la voy a decir, decía, pero bueno, si Carlín es una bendición y es gordo, ¿por qué yo no? Decía, yo en un momento me autoministraba mal, ¿viste? Era como que decía, bueno, Carlini es gordo, es una bendición. Y yo, bueno, soy gorda y sería una bendición también. Y tremendo, porque entendí que eso era como un mecanismo de defensa para no terminar de sanar. Así que los animo que si hace mucho tiempo que están con algo dando vuelta ahí, que creen que ya caducó y que no. No, después de 30 años que empezó mi batalla con el sobrepeso, puedo declarar que la batalla está ganada y que con la mano del Señor todo lo podemos hacer. Fíjense cuántas, claro, cuando uno habla, cuántos procesos internos, ¿no? Cuántas cosas pasaron. Por eso parte también de lo que hablábamos hoy. Hay cosas que no se resuelven de la noche a la mañana. Se resuelven en fe y fidelidad a lo largo del tiempo. Porque estamos en marzo, no estamos hablando ayer. Entonces, fíjense qué importante también poder compartir este tipo de testimonios, que no son de cosas instantáneas, son procesos en nuestra vida en donde la fe nos sostuvo hasta llegar a donde queremos llegar y aún sabiendo que el proceso continúa. Me gusta, vamos, ¿qué más testimonio tenemos? Tenemos por ahí, a ver, ¿allá? ¿Sí? Bueno, Indy después, ¿sí? Bueno, ya me voy a poner, ya me emociono. Bueno, no sé por dónde empezar. Hace un rato que lo quiero compartir y... bueno, había un chico acá llamado Kevin, fue mi novio. Y estuvo como 3-4 meses ahí atrás, yo no quería dar bola. Hasta que dije, bueno, vamos a ver qué onda, lo voy a conocer. Bueno, nos pusimos de novios, creo que estuvimos ni 2 meses y lo diagnosticaron con leucemia de un día para otro. Fue como, estaba enfermo, llegó este pibe, pobre, tiene fiebre, y dice, me siento mal, yo, qué exagerado. Y después de la madrugada me mandó un mensaje, me dice, no veo, y yo... Y bueno, después de ahí, bueno, fue al sanatorio y se hicieron estudios y demás. Y fue una semana para otra que fue re difícil. La iglesia sostuvo un montón y estoy agradecida de poder tenerla porque nos juntábamos todas las tardes a orar y a cantar afuera del sanatorio. Y eso fue lo que me sostuvo. Yo me iba a acostar y decía, no, viste, cosas que uno no espera. Mi primer novio, que le diagnostiquen esto de un día para otro, literal. Pero yo oraba y confiaba y oraba y veía la mano de Dios en la iglesia, en las chicas del racimo, en los pastores. O sea, la iglesia realmente se hizo familia. Pero bueno, el dolor estaba, la preocupación. Y bueno, llegó el día de que parte a la presencia del Señor y yo dije, de esta no sé si vuelvo. Como que Dios tenía que trabajar mucho y yo me acuerdo que una semana antes que todo esto pase,
Dios me muestra una canción que no conocía y que es la de Corro en los brazos de mi padre, y una hermosa canción que acá la cantamos. Y digo, bueno, no sé, yo la resentía la canción, toda esa semana la escuché y después, claro, necesitaba el día del velorio como, viste, no sé, medio que aislarme, y me puse esa canción en el oído todo el día y cada vez que la cantaba se hacía más adentro de mí, ¿no? Decir, lo único que puedo hacer ahora, que no es poco, es correr a los brazos de papá. Y creo que también mi papá me había regalado un libro que decía Los brazos de lava. Y digo, viste, como, no, queda otra. Así que fue un proceso largo, duro, con un montón de porqués. Y la única respuesta que tenía era, si no es bueno, no es el final. Que me dijo Rodri y me quedó grabado, si no es bueno, no es el final. Y entender esto de entender la eternidad. Me costó muchísimo. Yo siempre que pensaba, me voy a morir y no quiero, mi familiar, yo creo que de chiquitos todos pasamos por eso, decir, no me quiero. Y aún uno sabiendo que es cristiano y se va al cielo. Pero pensar en eso era como, viste, me traía un dolor acá en el pecho, y llegó un momento que me tuve que amigar y decir, bueno, o sea, estamos por acá, cumplimos nuestro propósito, corto, largo, pero sabemos que Dios y sus planes y su pensamiento van más allá de nosotros, y bueno, es entenderlo y realmente sentir el amor de Dios y correr a sus brazos, ya sea un duelo por un ser querido, por una persona, una amiga, un trabajo. Yo creo que los duelos pueden ser distintos, pero caminarlos con Dios y sin Dios es la diferencia. Y bueno, eso. Así que agradezco al Señor por haberme sostenido y aún me sostiene. Así que les animo a que si realmente están pasando por algo, decir, de esta no salgo, y lo único que tienes que hacer es aferrarte y correr a los brazos de papá, y Él te va a poner ahí abrazándote cual niño que corre a los brazos de su padre, y no hay mejor lugar que estar ahí. Así que gracias. Yo también voy a llorar. Bueno, no había preparado y no tenía pensado contar, porque es un testimonio que está en proceso. Y bueno, cuando Ivy contaba que todavía falta, digo, sí, lo tengo que contar. Arrancamos el año en enero. Jere, mi nene más chiquito, tuvo una convulsión, quedó paralizado a la mitad del cuerpo. Fue una cosa de un día, que fue tremendo. Fue ese solo día. Después, bueno, internación. Creo que mi testimonio es como mamá, como esposa, cómo el Señor me sostuvo en el año, porque si bien fue ese día, se desencadenó un montón de estudios, obra social, anestesia general, la rutina. La primera etapa del año fue reajustar todo. Tenía que dormir la siesta, tenía que comer esto, muchos remedios, muchas cosas. Y bueno, con Marce, con mi esposo, que es re compañero, era, bueno, vos encárgate de los remedios de la mañana, yo de la noche, porque ya no llego con pila y me duermo, y eso le hacía mal los dientes. Entonces los dientes, bueno, todo un cambio en nuestra familia. Amalia, que es mi hija mayor, que también adaptándose a todas las rutinas, a todos los cambios, y sobre todo emocionalmente, como la primera etapa del año fue tremenda, porque sentía que tenía que hacer todo, que tenía que poder con todo, y el Señor después me habló un montón sobre el disfrutar, sobre el apoyarme más, y era como que, bueno, Marce tienen trabajo, entonces yo quiero, no sé, como amortiguar un poco el cansancio y todo, y me ocupo de esto y me ocupo de la obra social, y no es que él no pudiera o que me dijera que no podía, pero yo me sobrecargaba con que tenía que hacer todo. Bueno, empecé sanidad en una reunión de adoración que no tenía nada que ver. Ivy trajo un juego y sacábamos una palabra cada uno, y si nos representaba, bueno,
a todos nos representaba lo que habíamos sacado, pero tremendo. Y a mí me tocó la palabra sola, y yo, no sé, me quedé como que no lo había pensado hasta ese momento, pero llegué a casa y esa noche y el resto de los días fue como abrir una puerta a algo que no sabía que estaba ahí. Y digo, sí, me siento sola. Estoy recontra acompañada porque la familia y todo lo que Indy dice, mi familia, mi esposo, mis padres, son recontra, somos siempre una multitud. Pero yo me sentía sola porque estaba como queriendo hacer todo. Y después me acordé el embarazo de Jere, que también fue difícil, porque había perdido muchos embarazos antes y recuerdo de estar al teléfono llorando con Rodri, como que no podía, y él me decía esto de que hay milagros que son de un día para el otro, hay gente que se sana y hay milagros que son un proceso. Y el embarazo de él, si bien fue excelente, fue un proceso, fue cada día confiar en el Señor, porque al principio pensaba que lo iba a perder como todos los demás. Después pasé esa etapa, pero bueno, siempre tenía un miedo diferente, hasta que pude empezar a confiar en que no era lo que yo sintiera o lo que me diera seguridad, porque nada me iba a dar realmente seguridad. Si un día no se movía tanto, ya estaba pensando que algo pasaba. Entonces, de depositar mi confianza en el Señor, y bueno, en segunda mitad del año fue empezar a mirar para adentro y a apoyarme en el Señor y creer en Él, y cómo en realidad nos había sostenido, porque nos sostuvo todo el año, pero a veces uno quiere ayudarlo, quiere hacer más, y bueno, la segunda mitad o este último tiempo fue más de relajar, de empezar a disfrutar. Él estuvo re bien todo el año, porque realmente fue ese episodio de un día, después estuvo bien, pero fue todo lo que desencadenó, ¿no?, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras rutinas y demás. Y entonces empezar a mirar con los ojos que papá nos mira, como también es un niño que tiene promesa, que tiene palabra, entonces pararnos en esa palabra. Y bueno, creo que voy bien, porque después empecé como a desplomarme y dormía y no sé, así como, le digo a Marce, no sé, me duermo, no aguanto, pero bueno, era como relajar. Y ahora las últimas consultas que estuvimos con él, todo está bien, o sea, como tenemos que seguir, está medicado y demás, pero él está bien y sabemos que falta, pero que es un testimonio en proceso y que vamos a contar el desenlace final. Así que bueno. Tremendo. Bueno, mi nombre es Luisina, soy adicta a las harinas. Cuando pensaba, ¿no?, en qué dar gracias, creo que los motivos sobran, y si por ahí nos ponemos a recapitular, los motivos sobran todo el tiempo. Y resumir en mi agradecimiento de este año es por esta casa, por ustedes. Nosotros llegamos un enero, la otra vez en el racimo hablábamos, ¿no?, del aniversario y cómo habíamos llegado y demás. Llegamos en enero de este año, cuando llevamos a nuestro hijo más grande a la terminal para que volviera a Buenos Aires. Veníamos todo el viaje llorando con Mauri y íbamos por la ruta y me dice, ¿será muy tarde para ir a la iglesia? Eran las 11 de la mañana. Y dije, no, vamos. Estamos así de ojotas como estábamos, vamos. Dio la vuelta ahí en la ruta, nos metimos allá en Perón. Y tenían en la entrada un cartel que decía, vení así como estás, o algo así. Y ahí, bueno, empezamos a congregarnos. Y en uno de esos, les voy a resumir un poquito. Nosotros somos de Tucumán, nos fuimos al vivir al sur, siempre vivimos como lejos de la familia. La familia de mi esposo se fue al sur, pero después nos mudamos de ciudad, entonces como que siempre estuvimos solos, ¿no? Dios siempre con nosotros, pero sí, sin familia y demás. Y en los últimos años fueron procesos difíciles y llegamos acá a Funes sin familia y sin iglesia. Y un domingo pasé al frente y Mica se acercó a orar por mí. Y cuando terminó de orar me dijo estas palabras: tenés casa y tenés padre. Y una de las palabras que yo recibí cuando me fui al sur fue: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá.
Y eso, saber que tenemos casa, que tenemos Padre, que donde sea que vayamos, que aunque nos sientamos solos, Él está con nosotros. Y mi agradecimiento más grande es ese, que los procesos pasan, la vida pasan, podemos ganar todo, podemos parecer que perdimos todo, pero con Dios no nos falta absolutamente nada. Él es fiel, Él es bueno, Él tiene cuidado, Él sabe lo que necesitamos y aun cuando las cosas duelen, Él está ahí sosteniendo y sin olor a humo salimos y podemos dar gracias y darle gloria porque no hay nada más grande que Él y Él conoce cómo somos y aún así nos ama. Y con todo eso nos recoge, nos abraza, nos llena, nada, es lo más grande que hay y no quería dejar de compartir esto y de agradecer por esta casa, por esta familia, por esta iglesia, por el grupo de conexión, por cada persona que voy conociendo, porque Dios no es como tan detallista y en cada palabra y en cada gesto y nada, es inexplicable y hay que vivirlo, experimentar ese amor tan grande que Él nos tiene. Así que gracias a Dios por mi familia, gracias a Dios por todo, por ser mi papá, por haberme elegido. Así que Dios los bendiga mucho. Bueno, buenos días. Yo también estaba pensando en contarlo, ¿no? Porque es algo muy personal, pero estoy en duelo de otra vez la separación. Y ayer cuando clamaba por mi matrimonio, por la restauración, el Señor me mostraba a uno de los hermanos y me decía que le llevara una palabra. Y yo le decía, Señor, estoy destruida, ¿qué le voy a llevar? Y él me decía, recordá que te llamé, recordá para qué estás acá. Entonces estaba ahí y digo, bueno, hoy no vino, pero se lo voy a hacer llegar. Y me decía, decirle al enemigo que no te va a callar, que aunque hoy estés pasando un proceso feo y grande, él no te va a callar. Y recién me pasaba que cuando Mica cantó una canción, sentí que el Señor me agarraba y me sacaba como a bailar el vals, como diciendo, por más que estés destrozada, disfruta de mi presencia. Disfruta de mi presencia porque soy todo lo que está bien. Así que bueno, los aliento también a que si el Señor le da una palabra en su peor momento, no hay que callarse. Cuando el Señor habla, no hay que callarse. Así que gloria a Dios. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y terminamos esta última reunión del año con agradecimiento? Por los testimonios que se dieron en 24 horas, por los testimonios en proceso,